importante evento. El Gobierno Regional de Maule, a nuestros panelistas, la doctora Patricia Bermejo, a don Álvaro González, de Concha y Toro Empresa, a doña Cristina Bravo, consejera regional, y a don Pablo Villalobos, vicerrector de la Universidad de Talca. Bueno, solo palabras de contexto. A finales del año 2019, el gobierno regional, en conjunto con distintos y diversos actores de la región, finalizó el proceso con el diseño de la Estrategia Regional de Innovación. Quizás uno de los retos más importantes fue llegar a consensuar un documento que priorizaba sectores, que identificaba componentes y agentes de cambio relevantes para la región, que fortalezcan el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región de Maule. Sin embargo, se precisa hoy por hoy uno quizás de los desafíos más relevantes, cuál es el éxito que esperamos esta estrategia tenga en su fase de implementación. Es conocido que en general las estrategias muchas veces tienen su mayor o menor impacto dependiendo de las condiciones, de los grados de consenso, de los grados de articulación, de la disponibilidad de recursos para su correcta, adecuada y oportuna implementación. Es por eso que convocamos a este encuentro con la idea de que podamos escuchar y conocer las mejores experiencias de implementación de estrategias de esta naturaleza. Y bueno, para ello contamos nada menos que con la participación de la doctora Patricia Bermejo, quien es ingeniero industrial de profesión. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos empresariales y en el diseño e implementación de políticas públicas de I+D+I. En la actualidad se desempeña como directora operativa de la Fundación Fondesit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Es la encargada de la gestión y coordinación de los proyectos de la Fundación, siendo desde el año 2013 la responsable de la Oficina Técnica de la Estrategia Regional de Innovación de la Comunidad de Extremadura. En su cargo le ha correspondido coordinar el equipo técnico del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de innovación. Del mismo modo, participa activamente en la coordinación de la estrategia transfronteriza de España y Portugal, RIS3. En el ámbito gremial, la doctora Bermejo se desempeña como presidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Extremadura. Nos complace tenerla hoy con nosotros como expositora con la finalidad de dialogar sobre un tema de la mayor relevancia para el desarrollo regional. Junto a la doctora Bermejo nos acompañan otro expositor, don Pedro González, del Gobierno Regional, y panelistas como don Álvaro González, la señora Cristina Bravo y don Pablo Villalobos. Solo por una moción de orden vamos a abrir el chat de tal modo que todos y cada uno de los que quieran desarrollar y formular preguntas, estas preguntas van a ir en orden en el momento en que vayan ingresando y procederé a partir de terminadas las exposiciones a dar lectura para cada una de sus preguntas. Sin más que agregar, dejo con usted a nuestra expositora, Patricia Bermejo, quien expondrá en el tema el día de hoy, determinantes de éxito y fracaso en la implementación de estrategias regionales de innovación. Adelante, Patricia. Tienes que encender tu micrófono. ¿Ya? ¿Está la presentación? Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí hoy es un placer compartir con ustedes esta charla de intercambio de experiencias que estamos experimentando ambas regiones en los procesos de diseño e implementación de las estrategias regionales de innovación. Este diálogo empezó ya el año pasado cuando tuve el placer de recibir en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, en España, de donde yo estoy ahora mismo, a la pasantía que se realizó cuando estabais en pleno proceso de diseño de vuestra estrategia regional de innovación. Hace unos días pude comprobar
al echar un vistazo a vuestra estrategia regional de innovación, que hay muchas similitudes entre ambas regiones y también en las estrategias. El recorrido a seguir para la implantación de una estrategia regional de innovación en regiones como las vuestras probablemente va a presentar en una gran similitud al proceso recorrido que mi región lleva ya unos años, de Extremadura, en los últimos años. Por ello, hoy para mí el motivo de la charla de hoy es compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestras lecciones aprendidas, buenas prácticas o peores prácticas, pero bueno, es interesante el poder compartir nuestra experiencia. Antes de nada, y para empezar, voy a poner en modo presentación, ¿no? Sí. Antes de nada y para empezar, me gustaría solamente contextualizar un poquito mi región, bueno, para que sepamos, ahora mismo estamos en verano, vosotros estáis en invierno, eso sí, estamos, en términos globales, la región de Extremadura, bueno, está en el suroeste de la península ibérica, en el suroeste, está en el suroeste de España, y la región de Extremadura se caracteriza por una extensa superficie y una baja densidad demográfica. Por lo que puedo comprobar, así es similar a las dimensiones a la región de Maule. Y con un importante entorno rural y una economía fuertemente vinculada al sector terciario, con menor peso de la construcción, del sector industrial, pero fundamentalmente con mayor peso proveniente del sector agrícola y de la industria agroalimentaria. En comparación con el resto de regiones en España, el número de empresas manufactureras es bajo y el tejido productivo extremeño está formado por pocas empresas, la mayoría de pequeño tamaño y baja capacidad tecnológica. En relación al Producto Interior Bruto, Extremadura es la región española con menor Producto Interior Bruto, no llegando a la media europea. Con respecto a la universidad, puesto que esta charla ha sido organizada también por la Universidad de Talca, nosotros en nuestra región tenemos una única universidad pública, la Universidad de Extremadura, que tiene multicampos, tiene varios campos, sobre todo en las ciudades principales de nuestra región. Fue fundada en 1973 y cuenta con aproximadamente unos 24.500 alumnos matriculados. Ahora voy un poquito a comentar la experiencia de, por qué estoy aquí y de dónde vengo, y la experiencia y un poco el Sistema Regional de Innovación de Extremadura. El Sistema Científico y Tecnológico de Extremadura tuvo su origen en la primera ley de ciencia que hubo en la región, que fue en 1986. Por entonces, la universidad era de reciente creación y había un problema, que no teníamos catalogado la oferta tecnológica que había en la región. Entonces, hicimos un proyecto, una RITS, en 1986, para catalogar toda la oferta tecnológica. Posteriormente, ya en el 2000, se hizo otro proyecto que era también una RIS de entonces, no es similar a una estrategia de investigación e innovación, pero no es como ahora, sino que se centró en catalogar y en la demanda, en analizar la demanda y el tejido empresarial en términos de I+D+I. Fue entonces cuando se creó Fundecid, que es la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación, que es donde yo vengo. Precisamente Fundecid fue creada como el organismo en Extremadura para la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y para facilitar el diálogo entre centros de investigación, la administración pública y el tejido empresarial. Esto fue en 1995. En la actual ley de ciencia del 2010 sí que recoge efectivamente que el origen del sistema de ciencia tuvo con la creación de Fundecid en 1995 como entidad para favorecer la conectividad entre los distintos agentes de I+D+I. Desde entonces, como pueden ver, Fundecid, como he dicho antes, es una fundación privada creada
con ese fin para apoyar y acompañar a las empresas y apoyar también al Gobierno en el diseño de las estrategias regionales de innovación y los planes regionales de innovación. Como pueden ver, bueno, está Fundecid, Parque Científico y Tecnológico. En el año 2013 se fusionó con el Parque Científico, puesto que el Parque Científico era un edificio que alojaba las empresas, pero no tenía un equipo de técnicos con experiencia en el asesoramiento en I+D+I. Y como la Fundación tenía el equipo y el parque tenía infraestructuras, se fusionaron y actualmente, bueno, tenemos, la Fundación es Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y tiene dos vertientes, una de apoyar a las empresas, de la región, que eso viene de Fundecid, porque a diferencia de otros parques científicos y tecnológicos, el equipo no solamente presta servicio a las empresas del parque, que tenemos actualmente unas 111 empresas alojadas en 5 edificios con 18.500 metros cuadrados en las dos provincias, en las dos capitales de provincia de la región, sino que este parque tiene otra filosofía, es un parque que llega al territorio. Hay un equipo de 50 técnicos, de agentes de I+D+I, que prestan servicio a las empresas en el territorio. Y por ello, por todo ello, ya en el 2000, aquí tengo, como hemos dicho, somos el instrumento del Gobierno para ejecutar las estrategias regionales de innovación. Aquí viene un poco experiencia en estrategias regionales, como llevamos 25 años, pero bueno, yo pongo aquí algunas que creo que debo compartir con ustedes. Yo tuve el placer de ser la directora de la empresa que apoyó a la región de O'Higgins en su diseño de la Estrategia Regional de Innovación en el 2012. O sea que he estado muy cerquita durante un año, muy cerquita a ustedes, y además fue una experiencia muy bonita porque fue la primera tanda de estrategias que se hizo en Chile, y para mí fue una experiencia muy bonita para compartir efectivamente las similitudes entre las regiones, que O'Higgins también tiene similitudes con la región de Extremadura. Después, por diferentes razones, pero también por algunas comunes, también fui la directora de la implantación de la estrategia de la ERI de Aysén. Es diferente la región, pero bueno, en el fondo hay una serie de problemas de base que son muy similares. Paralelamente, además fue una experiencia porque entre la de O'Higgins y la de Aysén, paralelamente con la de O'Higgins, diseñamos en Extremadura nuestra RIS3, la actual RIS3 que ahora mismo estamos ya implementando, que ya está en fase de una nueva rediseño de esa estrategia. Voy a empezar un poquito ya abriendo antecedentes, haciendo un poco de historia. Brevemente voy a hacer un repaso muy rápido de mi estrategia para que ustedes puedan entender que yo ese proceso lo he vivido, que es el que actualmente ustedes están empezando a experimentar. El proceso de diseño fue liderado por la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, que a través de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación, que ejerce actualmente como órgano de dirección en su implementación, evaluación y seguimiento. La RIS3 de Extremadura es un resultado de un trabajo de consenso en el que, a partir de un modelo de gobernanza participativa, que pueden ver en la pantalla, se ha asegurado la participación de la inmensa mayoría de los agentes clave de la región, la sociedad en su conjunto y expertos dentro y fuera de la región, garantizando así una adopción de una visión conjunta y consensuada sobre la transformación económica articular entonces en la región y facilitando su implementación y aplicabilidad en el tiempo. Aquí está una foto del diseño en el que tuvimos actividades similares a las que ustedes ahora acaban de realizar en el diseño. Como pueden ver en esta imagen, el proceso de elaboración de la RIS3 partió de un contexto regional y potencial para la innovación, en el que hubo un análisis consensuado con todos los agentes para definir el DAFO, el FODA.
he podido comprobar que al leer vuestro DAFO que hay singularidades muy parecidas en ambas regiones, fortalezas y también bueno, que el contexto más o menos, que los problemas son iguales en las regiones. Después se definió el patrón de especialización inteligente, que sintetiza un proceso de priorización estratégica en torno a los activos de la región, sus retos, sus ventajas competitivas y su potencial de excelencia en 5 áreas que decidimos que teníamos que priorizar, que era la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las tecnologías de la información y comunicación, que también he podido comprobar que son similares a las de la región del Maule, que son agroindustria y alimentación avanzada, región sustentable y resiliente, turismo de intereses especiales y biosalud. Como pueden ver, hay muchas similitudes en las regiones y también en la estrategia, obviamente. A su vez, esa visión conjunta y consensuada con los agentes clave estableció definió una visión para Extremadura, definió a Extremadura como un espacio para la innovación en relación a 2 grandes prioridades: la gestión sostenible de recursos naturales y cuidado del medio ambiente mediante un modelo económico bajo en carbono, y las tecnologías para la calidad de vida que transformen las características geodemográficas de la región en fuentes de oportunidad. También es muy similar a la visión que han establecido ustedes en la ERI del Maule. Para la implementación de la estrategia, su implementación se articula en torno a 4 ámbitos de actuación directamente relacionados con los retos definidos y que están vinculados a la cultura de la innovación y el emprendimiento, el talento especializado necesario para impulsar esas áreas estratégicas de la región, el fortalecimiento del tejido empresarial y las infraestructuras que den soporte estructural necesario para el desarrollo de la región. También veo similitud con los 6 objetivos estratégicos que tiene la estrategia de Maule. Así se definieron una serie de líneas y programas estratégicos y unas medidas relativas encaminadas al fomento de la inversión, en particular a la inversión privada, a la coordinación entre los agentes regionales y para favorecer la cooperación entre los sectores estratégicos de la región, y también dándole mucha importancia a la internacionalización como garantía de la dimensión abierta que debe caracterizar esta estrategia. Asimismo, esta estrategia se ha concebido como un documento vivo, en el sentido de que es muy importante que debe adaptarse, orientarse en función de la propia evolución del contexto, siempre bajo la premisa de mantener una visión consensuada entre todos los agentes clave. Por eso viene aquí lo de la gobernanza de la RIS, que es como una premisa que hay que tener en cuenta no solamente en el diseño de la estrategia, sino fundamentalmente en la implementación de la misma. Para ello cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación que no solamente garantiza la transparencia del proceso de ejecución y la continuidad de la estrategia, sino que también asegura una gobernanza participativa durante el proceso y permite monitorizar el proceso, cuantificar y verificar la eficacia de las acciones que hemos desarrollado y que se están desarrollando, y, en caso necesario, activar los mecanismos de ajuste para mantener dichas acciones alineadas con los objetivos y con los resultados deseados. Aquí pueden ver nuestro patrón de especialización, con las áreas de especialización y con las capacidades científico-tecnológicas que nosotros tenemos en la región, un análisis también de las fortalezas y de las capacidades científico-tecnológicas. Como pueden ver, la imagen es como curvo, porque lo más importante de estas áreas es la hibridación de esas áreas. Por ejemplo, muchos proyectos son de agroalimentación y salud, por ejemplo, alimentos saludables, o de turismo y agroalimentación, o turismo y TIC. O sea, está así en movimiento porque lo interesante es desarrollar proyectos que contemplen la hibridación de esas áreas o sectores. Aquí pueden ver los proyectos que he comentado antes: cultura, talento, tejido empresarial e infraestructuras.
Bueno, aquí está nuestro sistema de gobernanza. O sea, este sistema se definió en la estrategia y bueno, se ha mantenido. Nosotros tenemos una comisión de ciencia, tecnología e innovación que lleva un liderazgo, ejerce liderazgo estratégico y que marca las pautas de la estrategia y aprueba la estrategia final, por ejemplo, o los documentos o las modificaciones que pudiera haber. Hay un comité técnico de la RIS3 que está liderado por el responsable de la estrategia, por el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero incluye a los responsables de las áreas, en este caso, por ejemplo, al director general de Agricultura, al director general de Empresa, a los directores, al vicerrector de Investigación. Todas las personas que tengan peso, o sea, que tengan actuaciones en la estrategia, forman parte del comité técnico de esa RIS3. Y después tenemos un liderazgo en conocimiento, así lo marca nuestra ley de ciencia. Hay un consejo asesor de la ciencia, tecnología e innovación que ejerce de liderazgo del conocimiento. Está formado por organizaciones empresariales, sindicales también, y por un grupo de expertos que validan, que efectivamente de expertos que pueden ser variopintas, pueden ser investigadores, pueden ser empresarios, que validan efectivamente que esas actuaciones se enmarcan y tenemos capacidad científica para desarrollar y que efectivamente son viables en la región. Tenemos un equipo de gestión de la RIS3 que está también liderada por el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación y el equipo técnico de la oficina técnica de la RIS3 que yo coordino. Y llevamos el liderazgo en la gestión. Somos los responsables de las actuaciones, de definir esas actuaciones y de implementarlas. Para poder implementar y que esa gobernanza se trasladara y fuera dinámico, porque esos comités se reúnen de vez en cuando, pero para que tuvieran una actividad hemos incluido en esa gobernanza hemos incluido a unos grupos temáticos, unos grupos de trabajo estables, uno para cada de las áreas de especialización, como un instrumento para poder estimular y potenciar el papel de los actores clave de la región en cada una de las áreas. Cada grupo está liderado por una persona que asume la función de coordinador, que puede ser un empresario, puede ser un investigador, dependiendo del área, dependiendo de la persona y es la responsable de dinamizar ese grupo. No somos nosotros, cada uno está coordinado por una persona que lleva esa gestión. Los grupos de trabajo se reúnen cada 6 meses con el objetivo de proporcionar una información cualitativa y temprana sobre el rendimiento y el impacto de las medidas desarrolladas. Por ejemplo, si el gobierno lanza una ayuda, un proyecto, y ese grupo se reúne y analiza si de verdad está funcionando, si ha sido adecuado, si tiene impacto, si está teniendo impacto. También guía a los responsables de la formulación de las líneas estratégicas, nos ayuda a rediseñar esos instrumentos de forma que atiendan a las necesidades de la región. Y también, por supuesto, nos permiten, con su conocimiento y experiencia, porque son la gente que tiene conocimiento de esas áreas, identificar tendencias en el mediano y largo plazo bajo un concepto de liderazgo colaborativo. Bueno, pasamos a una evaluación. Acto seguido, por ejemplo, en Extremadura y en la mayoría de las estrategias en Europa se marcaron. La estrategia iba del 2020 al 2024. Del 2014, perdón, al 2020, y se marcó una evaluación intermedia en el 2018 para poder ver cómo iba la estrategia, cuál era el impacto que estaban teniendo las acciones con respecto a la región. Nosotros el año pasado hicimos la evaluación de ese periodo, de la mitad de periodo, en el que se hizo un monitoreo del conjunto de indicadores que estaban establecidos en la RIS3, se analizó la estrategia, los instrumentos y las áreas de especialización y se hizo también un análisis socioeconómico, como se hizo al principio. Al principio teníamos una foto, cuando se hizo el DAFO y todo ese análisis socioeconómico, y
dónde partimos, y ahora hemos hecho un intermedio para ver, para analizar, para ver la foto, si ha evolucionado, no ha evolucionado, y el impacto que hayan podido tener algunas de las actuaciones. Bueno, ahora hablamos de gestión interna y de términos internos. Otro aspecto muy importante en la estrategia que hay que tener en cuenta es esa coordinación, una coordinación a distintos niveles. Por ejemplo, en mi caso, en Extremadura, una coordinación a nivel regional, obviamente, porque hay que tener alineadas las distintas políticas del gobierno de la región. A nivel nacional, porque bueno, nosotros en España somos un gobierno descentralizado, pero está el gobierno central que debe de coordinar, que debe de estar informado y de coordinar y velar por la coordinación entre las regiones. A nivel internacional, con Europa, bueno, porque nosotros, los fondos vienen de Europa y las pautas nos marca Europa con respecto a la RIS3. Y nosotros a nivel transfronterizo, porque mi región es transfronteriza con Portugal, y es muy importante esa coordinación para obtener una masa crítica y también poder complementarnos y buscar sinergias, porque bueno, muchas de las empresas y del sistema a veces se colaboran. O sea, hay muchas empresas y muchos sectores en el que al ser fronterizo, bueno, pues muchas colaboraciones conjuntas, y también el sector de la investigación. Bueno, el sistema, como he dicho antes, es fundamental, eso es fundamental, y hacerlo desde la perspectiva de participativo, porque así garantiza la transparencia del proceso y también nos permite monitorizar y evaluar la eficacia de las acciones. Nosotros se analizan los indicadores de realización, los de outputs, que son los proyectos que se están realizando, los indicadores de resultado, que están relacionados con las líneas estratégicas y con los programas, y los indicadores de contexto, que ya analizan el impacto que pueda haber en la región. Bueno, esto es más complicado en un periodo corto, pero bueno, como he dicho antes, los grupos de trabajo. Como he dicho antes, también es muy importante para poder analizar en qué ha podido influir la estrategia en los 4 grandes retos, o en los 4 grandes objetivos que habíamos establecido. Y para nosotros, muy importante la evaluación, sentar las bases para esa redefinición o actualización o modificación de la estrategia. Como hemos dicho, es muy importante que la estrategia sea un documento vivo en el que se puedan modificar algunas actuaciones, algunas cosas. Y nosotros ahora mismo estamos en un periodo muy importante en Europa, porque vamos a iniciar, finaliza nuestra estrategia ahora, y vamos a iniciar en el 2021 un siguiente periodo de programación, marco de programación con nuevos fondos, y por ello es tan importante esta redefinición de la estrategia. Bueno, lecciones aprendidas, que era un poco el objetivo de esta bueno, un poco, ¿qué han supuesto las RIS3? El proceso. El proceso ha contribuido a recuperar un poco el interés de los agentes. Al principio, por lo menos aquí en Europa, no se había hecho una estrategia así, con la participación y la involucración de tantos agentes claves y de todos los agentes de la cuádruple hélice. A nivel teórico, el proceso estaba muy valorado en Europa positivamente, porque bueno, Europa, cuando marca las pautas, es un poco en base a la teoría, porque después hay que llevarlo a la práctica. La metodología era robusta, había una metodología clara de 6 pasos, que supongo que vosotros también seguís lo mismo. Involucrar al número y categoría de agente, una gobernanza participativa, una participación, un proceso bottom-up, y priorizar en nichos realmente interesantes en la región, es decir, en los que la región es competitiva. Por lo tanto, esta RIS3 fue un ejercicio notable, o sea, fue un salto notable, porque se ejecutó de una forma diferente. Aunque no se han cubierto, como dice ahí, las expectativas, porque a la hora de la práctica ha habido cosas que no se han podido ejecutar como uno quisiera, y por eso ha servido un poco este ejercicio como elemento de aprendizaje. Para llegar a implantar lo que realmente se esperaba y para cubrir todas las expectativas.
A nivel operativo sí que se ha conseguido avanzar en la participación, seguimos con la involucración de todo el mundo, una metodología en el terreno, es decir, que sigue siendo en terreno, se deciden las cosas, hay grupos operativos, hay reuniones entre investigadores y empresas, o sea, y un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad ya ha calado un poco en la región, es decir, tenemos que priorizar, tenemos que ir hacia sectores emergentes, hacia donde de verdad tenemos capacidades en la región. Respecto a las políticas e instrumentos incluidos, bueno, aquí, aunque al principio, como bien dice aquí, en la etapa inicial de la definición se consideraron algunas iniciativas que podían ser novedosas, instrumentos muy específicos, en la realidad, en la práctica, no fueron tan diferentes a los programas de I+D+I. Eso es el resultado, es decir, porque al final cuesta un poco cambiar radicalmente con instrumentos. Y en general no se identificaron acciones específicamente diseñadas para el fomento de la especialización. Me refiero, las actuaciones de I+D+I se realizaban, tenían en cuenta las áreas de especialización, obviamente, pero no en mi región, y estas conclusiones estamos hablando de un análisis que se ha hecho en las estrategias de España, del conjunto de España, no solamente de mi región. En general, no ha habido muchos instrumentos que estaban dirigidos a una especialización muy concreta, a un tema muy concreto. Eso es algo que, bueno, que hay que trabajar porque es importante. Y bueno, las grandes áreas de política más consideradas fueron, en general en España, el fomento del emprendimiento tecnológico innovador, la cooperación entre agentes, la internacionalización del sistema de I+D, el apoyo al talento investigador, muy importante, y el apoyo a proyectos de I+D, tanto pública como privada. Los instrumentos en España han sido básicamente con esos objetivos. También se utilizaron mucho plataformas y clústeres, acciones de transferencia de conocimiento, el capital humano y asesoramiento. El nivel de concreción, en este caso en España, no fue lo deseado porque cuando se diseñaron las estrategias, la RIS3, se retrasaron un poco los fondos, la política financiera en Europa que iba a financiar todo. Entonces, se lanzaron las ayudas, pero hubo ahí un desfase que contaba con esos fondos, pero que al final en la implementación hubo retrasos en implementar los proyectos por parte del gobierno, entonces no se ha ejecutado a lo mejor todo el presupuesto que pensábamos ejecutar, fundamentalmente en regiones como la nuestra, que tenía, al ser de convergencia, como he dicho al principio, muchos fondos destinados a la I+D+I para las empresas y para los centros. Lecciones aprendidas también respecto a los sistemas de monitorización. Bueno, son bastante formalistas, es decir, en su mayoría cuentan todos con un sistema de indicadores bastante amplio, pero con un alto número de indicadores. Yo creo que seguimos un poco las pautas de Europa, pero al final fue un error, porque Europa marcó unas pautas un poco teóricas, con una serie de indicadores, algunos complicadísimos, por ejemplo, los indicadores de especialización, y nos hemos dado cuenta que hay muchos indicadores que no aportan, otros que no podemos medir, y que a la hora de implementación hay que simplificar esa batería de indicadores que de verdad pueda medir no demasiadas cosas, sino lo que de verdad queramos medir para poder ver el impacto de las acciones en la región. También, en este caso, como he dicho antes, por la teoría que supuso un poco las normas, había una orden lógica de intervención propuesta por la Comisión, que el despliegue en las regiones se complicaba bastante. Por ejemplo, nos puso esa batería de indicadores de especialización, que después es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, contamos aquí con el catedrático, con el decano de la Facultad de Economía, que tiene su especialista en indicadores, y él nos tiene un indicador agregado para poder medir la especialización, porque es muy difícil. No hay indicadores que digan la energía, no. Hay varios indicadores, pero que midan la especialización y el impacto en las empresas es muy difícil. Como he dicho antes, otro de
con respecto a los sistemas de seguimiento y monitorización, hay una falta de datos granulares de las actividades y resultados de I+D+I con suficiente detalle y frecuencia en la actualización. Nosotros establecemos unos indicadores, pero que después no podemos llegar a medir en el tiempo que queremos, porque siempre vienen retrasados. Aquí en España las bases de datos oficiales, como puede ser el INE, como ahí, o los TARS en Europa, pues vienen con 1 año y medio de retraso o 2 años de retraso. Entonces, cuando uno quiere medir, no puede medir porque no tiene esa frecuencia y tampoco están tan desglosados como quisiéramos para medir ciertas actuaciones. También tenemos una dificultad para clasificar actividades y resultados de I+D+I en los ámbitos de especialización, porque si la especialización es el plástico que se utiliza para la rueda eso no viene no hay indicadores desagregados, por lo menos de forma que se pueda comparar, porque cada uno puede hacer sus indicadores y puede tener una medida de indicador, pero para poder compararnos con el resto de Europa y con el resto no se puede. Y una visión parcial y segmentada por falta de datos integrados del conjunto de instrumentos de apoyo a I+D+I. Por ejemplo, nosotros tenemos ayudas regionales, proyectos regionales, nacionales, europeos, distintos tipos de ayudas. Por ejemplo, como los FIC vuestros o Corfo, todo eso contribuye, hay que analizarlo en su conjunto para poder ver los resultados. No se puede analizar por un lado y por otro. Entonces, esa visión integrada, falta de visión parcial, es complicado para poder ver qué actividades y resultados se producen, cómo evolucionan, en qué ámbitos y temáticas, dónde está la excelencia, cuáles son las publicaciones, dónde somos fuertes, con quién coopera y colabora mis centros de investigación, mis empresas, con quién ejecutan sus proyectos, qué efectos tiene la financiación pública también sobre el ecosistema, el retorno de la inversión pública en I+D+I. Bueno, entonces nosotros en Extremadura durante esos años hemos desarrollado un observatorio y hemos preparado una herramienta que lo que hace es integrar esos datos externos e internos sobre actividades de I+D+I y a través de visualizaciones interactivas lo que se ve, están todos los proyectos con títulos, con clasificaciones taxonómicas, publicaciones, patentes, todo está ahí metido. Entonces es muy fácil buscar y clasificar por áreas de especialización, por ver redes de colaboración, una persona se mete en el sistema, os invito a entrar, aquí está el link, puede ver exactamente un centro, cuántos proyectos tienes en el 2014-2019, que es el periodo que tenemos ahora, con quién ha colaborado. Por ejemplo, Extremadura en recursos hídricos colabora con Valencia, con la Universidad de Valencia, en el área entonces ahí podemos un poco entender el ecosistema y cómo está evolucionando las ayudas y proyectos y entenderlo de forma global para ver y para poder tomar decisiones políticas, porque uno puede lanzar, pero al final es el resultado y las acciones que están haciendo las empresas y los centros de investigación y los que marcan qué les interesa y por dónde va la especialización. Eso nos ha ayudado un poco, es una herramienta que no nos permite esa monitorización cuantitativa, pero muy importante la cualitativa. La cualitativa, esa valoración cualitativa es muy importante para poder después evaluar la estrategia. Aquí tenemos, bueno, ¿qué aspectos a trabajar en el futuro después de las lecciones aprendidas? Bueno, con la Unión Europea, pues nada, que hay que empezar a trabajar y a negociar con ellos la nueva RIS, porque sí que es cierto definir una mayor concreción metodológica por parte de la Comisión, porque como he dicho antes nos marcó unas pautas que después no estaban tan claras y fuimos todos un poco, pero incluso la Comisión no sabía al final cómo llevar a cabo esa evaluación. En España las estrategias regionales de innovación fueron una condición ex ante, es decir, obligatoria para recibir fondos. Entonces marcaron unas pautas que nosotros teníamos que hacer una evaluación, reportar, pero no había nadie después que me evaluara lo que había hecho. Entonces había unos vacíos desde la Comisión Europea, que ya ha evolucionado, porque también fue un principio y hemos ido aprendiendo entre todos cómo llevar esto mejor.
España para nosotros es muy importante, como España es descentralizada, pero que esa coordinación se lleve desde el Estado, que lo hizo en este periodo, pero de una forma informal. Pero que ahora lo que se está negociando es que directamente el Estado coordine las estrategias, cada uno es independiente de ejecutarla, pero que marque unos mínimos entre todas las comunidades españolas para poder intercambiar algunas prácticas, para poder ver cómo las realidades, que muchas son comunes, y también para aprender. Y también hay otro concepto que lanzó la Comisión Europea, que era el descubrimiento emprendedor, o ahora llaman descubrimiento de actividades empresariales, que no deja de ser que que todas las actividades en esas áreas de especialización se trabajen desde la perspectiva de la empresa, de la academia, para poder ver en qué nichos y en qué parte de la cadena de valor hay que trabajar, o hay que colaborar, o hay que desarrollar para poder desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Ese concepto de descubrimiento emprendedor también es cierto que se hace, pero sí que se pide un poco, porque lo puedo hacer con los agentes de aquí, pero también se puede hacer con un agente de otra región, y que un poco Europa pues elabore una guía de metodologías que se puedan compartir para poder no sistematizar, pero poder una guía operativa que un poco, porque en el siguiente periodo nos van a medir cómo implementamos. Si nos van a medir cómo implementamos, es importante tener unos criterios mínimos comunes para poder trabajar sobre lo mismo. Y también, como he dicho antes, la Comisión Europea en Europa es la que marca las pautas. En este periodo 2014-2020 era una condición ex ante, en el que decía, ¿existe RIS? ¿No existe RIS? Vale. Ahora nos ha marcado una condición habilitante, es decir, nos está marcando unos criterios que ahora los voy a comentar, que hay que cumplir por parte de todas las regiones de Europa. Y sí que es importante ahora negociar, y básicamente se basa en la gobernanza, en cómo implementar, en cómo ejecutar, y sí que se está trabajando en definir esas forma de trabajo, por lo menos con unos mínimos comunes para todas las regiones, para que todos podamos seguir en la misma, por lo menos trabajar de forma igual. Con los responsables regionales y nacionales, muy importante. En Extremadura, o en España, en toda Europa, los procesos de las RIS3 2014-2020 estaban en un periodo muy complicado presupuestariamente, porque estábamos en plena crisis económica del 2008, ya estaba en 2012, pero entonces sí que se implantó la estrategia como una agenda de transformación económica. Entonces es muy importante ahora que se siga también, pero que haya un presupuesto, que haya una estrategia muy coordinada, que sea participativo, y también que haya un presupuesto específico para instrumentos motivados para el apoyo de esa I+D+I, porque Extremadura tenía fondos para nuestra estrategia de I+D+I, pero había otras comunidades que ya no tenían esos fondos porque porque no eran de convergencia, porque eran más desarrolladas. Entonces es muy importante ahora mismo. Nosotros vamos a empezar la redefinición de la estrategia con otro diferente, no una crisis económica, pero una crisis global que ha marcado ahora el COVID y que ha afectado mucho al tejido productivo, a las empresas. Entonces, ahora que vamos a comentar, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para poder diseñar esa estrategia. Las RIS3 también, en general, han carecido de suficiente compromiso y liderazgo para la ambición que tenían. Se habían diseñado como una estrategia de transformación económica basada en I+D+I. Y sí que es cierto, en Extremadura, cuando se diseñó, tuvo un liderazgo en mi región del presidente y fue muy empoderada. Pero, sin embargo, hubo un cambio de elecciones y mi estrategia fue consensuada por todos los partidos políticos, fue aprobada, incluso hubo negociaciones, y en ese sentido muy bien. Pero ya la ilusión de un proyecto que había asumido el presidente
Entonces el liderazgo político es muy importante, sobre todo porque es muy importante la coordinación con las distintas subsecretarías o en Chile, por ejemplo, que esté todo coordinado para que todo el mundo la sientan como una propia. Y también, como he dicho antes, que no sea que sea reactivo, que no sea proactivo, que no sea una estrategia que a nosotros nos marcaron en muchas regiones y la teníamos que hacer porque era una condición de Europa. No, que esa estrategia de verdad porque además uno la diseña como entiende y crea que es lo mejor para la región. Entonces, y también dificultad es mantener vivo el proceso de participación durante todo el proceso, no solamente en el diseño, sino muy importante en la implementación y en la evaluación y en el desarrollo de todas las actividades. Aquí sí que es importante vincular esas estrategias a un marco estable, una orden, un decreto, con una gobernanza que un poco pueda coordinar eso y que asegure esa gobernanza en la participación. También es importante, y eso sí lo hemos notado en casi todas las regiones, en el caso de Extremadura, por ejemplo, no, porque sí que tenemos un equipo estable, equipo técnico, que somos bastantes, que trabaja en esa estrategia y en la implementación. Pero muchas regiones, cuando se diseñaron, no tenían equipo técnico, no tenían unos recursos en la administración para seguir implementando la estrategia, no solamente en la administración, sino también que apoye a las empresas, que favorezca esa gobernanza participativa y esa interacción entre los agentes. Es importante contar con recursos técnicos para asegurar para llevar a cabo esa estrategia. Y eso a nivel de España pues, ha adolecido en muchas regiones. Aquí lo mismo, más o menos, sí. Como he dicho antes, hay una limitación en España de fondos estructurales. Es muy importante que esté asociado a la estrategia, que tenga definido un plan de acción que pueda implementarla. Y también existencia de mecanismos formales para la coordinación de esa estrategia, que sea estable. Nosotros tenemos nuestra gobernanza, pero eso es importante asegurarlo porque bueno, es importante asegurar esa gobernanza participativa, esa acción en la implementación. Actualmente, como he dicho antes, estamos en un periodo muy importante en el que pasamos de esa prueba piloto, que no era piloto porque ha sido una estrategia que de verdad que ha tenido cosas más buenas que malas, o sea, me refiero que ha sido una experiencia en que todo el mundo ha trabajado. Entonces Europa está ahora estamos en un año crucial en Europa del conjunto de políticas científicas y tecnológicas de investigación e innovación, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Este año 2020 finaliza todo el periodo de programa operativo de fondos estructurales, que son los fondos que financian la I+D+I, y es un año de conclusión de la estrategia. También concluye la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, el Plan Estatal de Investigación Científica y en Europa tenemos la salida del Reino Unido. Ahora tenemos también que tener en cuenta esta situación de la crisis del COVID, esta agenda de reactivación económica que va a impulsar Europa. Entonces sí que tenemos un reto muy grande que coincide con el vuestro también, de lanzar y de trabajar en esta estrategia. Entonces todas las administraciones estamos trabajando en la estrategia y Europa ha definido para el nuevo periodo de programación, antes había 11 objetivos temáticos, lo ha simplificado en 5 objetivos políticos. Y el objetivo político 1, que es el que se refiere a la I+D+I, es una Europa más inteligente, que es el de I+D+I, promoviendo la transformación económica e innovadora inteligente. Como pueden ver, tiene una serie de objetivos principales que son reforzar las capacidades de investigación, aprovechar las ventajas de la digitalización, es algo que tenemos que aplicar a nuestras estrategias,
Desarrollar capacidades para la especialización inteligente, como hemos dicho, es muy importante. Esas capacidades en las empresas, en la sociedad. Impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes. Toda la política europea va en torno, de I+D+I, está en torno a estos 4 objetivos principales. Y a las regiones lo que han hecho es ponernos esa condición que hay que cumplir. Esta condición ha surgido de todos los problemas que hemos tenido en la anterior. Es como el resultado de la implementación de todas las estrategias. Y ahora, como condición para recibir los fondos, tenemos que cumplir una condición habilitante, que es buena gobernanza de la estrategia de especialización inteligente. Eso quiere decir que tenemos que gestionar, seguir con ese proceso participativo en todo el proceso. Y la condición de Europa es que además hay que cumplir estos 7 criterios, y es lo que se está negociando ahora, que bueno, es como un poco la evolución. Hay que hacer un análisis actualizado de los cuellos de botella, de los obstáculos de la difusión, de la innovación, incluyendo la digitalización. Es decir, tenemos que hacer un análisis de los problemas que hay en la transferencia de conocimiento, donde los fallos, tenemos que hacer un diagnóstico de nuestro tejido empresarial y académico y científico, para ver también que exista una institución, organismo nacional, regional, que se encargue de esa coordinación y que esa sea estable. O sea, exige que haya un órgano que gestione esa estrategia, que existan instrumentos de seguimiento y evaluación para medir esos resultados, el funcionamiento eficaz del funcionamiento de descubrimiento emprendedor, de oportunidades empresariales. Claro, nos está pidiendo que haya un funcionamiento eficaz, y lo que nos pedimos de los Estados miembros es que Europa nos defina un procedimiento o una guía metodológica, porque si nos está exigiendo un funcionamiento eficaz y después no va a evaluar si ha sido eficaz, pues tenemos que tener unas bases para poder decir, yo lo he hecho de forma siguiendo unas pautas que considero que sea eficaz. Muy importante la existencia de acciones para gestionar esa transición industrial hacia nuevas tecnologías, hacia la economía circular, hacia la digitalización, hacia la industria 4.0, en todos los ámbitos. Y también medidas para la colaboración internacional. Grandes líneas para definir la estrategia. A modo de conclusión, pues ir más allá de esa identificación y concentración de los recursos, sino que hay que implementarlos, hay que hacer pequeñas cosas en las áreas de especialización muy específicas, o algún proyecto que de alguna forma destaque y se pueda ver la implementación en esas acciones dirigidas a la especialización. Hacer hincapié en esa gobernanza, lo que hemos dicho, que a través de un organismo competente, y tener acciones de descubrimiento emprendedor en todos los procesos, en la implementación de la RIS3, en la transición industrial, en la digitalización de las pymes, es decir, ir trabajando de forma colaborativa para definir las acciones y nuevos productos y nuevos servicios. Y también tener herramientas de seguimiento y evaluación que permitan vincular claramente el impacto, los resultados y actuaciones. Ahí sí que hace falta que el Gobierno y que los Estados definan y pongan, porque los que tienen los medios para poder medir es el Gobierno, ya sea con el Instituto Nacional de Estadística. Si hay que medir cosas más profundas, porque se actúe y que un poco gestione esas bases de datos y esa información. Y también la promoción de una cultura de colaboración interregional e internacional es muy importante, pero esto no solamente es una cultura, también tiene que fomentar que existan fondos que permitan colaborar, porque hay proyectos. Nosotros en Europa lo tenemos fácil porque tenemos un marco que financia proyectos colaborativos. Pero, por ejemplo, con Chile, yo si quiero hacer un proyecto colaborativo, cada uno tiene que poner sus fondos. A lo mejor ahí no hay problema, pero hay normas diferentes, tiempos diferentes. Cuando uno tiene disponibilidad de fondos, el otro no lo tiene. Entonces, eso tiene que facilitar esa colaboración. Es importante que los gobiernos lo hagan y nosotros pedirlo. Y que cada región también tenga una partida para fomentar esa colaboración, esos proyectos colaborativos. Un enfoque más amplio en Europa. Antes era solamente de I+D+I y ha abierto a
a la capacitación en las áreas de especialización, capacitación de excelencia. No me refiero a la educación normal, sino ya se han incluido acciones para la capacitación y habilidades. Es muy importante el desarrollo de capacidades y también trabajar mucho los ámbitos de la digitalización en las empresas. Y por último, pasar de la S3 a la S4. Es decir, esto yo creo que tiene que estar presente en todas las estrategias y yo creo que, bueno, situar el concepto de especialización inteligente en el contexto de los objetivos europeos de sostenibilidad. En Europa sí que tenemos claro, ahora se ha paralizado un poco las negociaciones de todos los fondos, pero sí que tenemos claro que hay un gran pacto verde europeo con recursos que va a seguir, porque según los políticos, si Dios quiere, habrá una vacuna para el COVID, por ejemplo, pero no para el medio ambiente. Entonces es algo que no se puede parar. Se pueden reestructurar los fondos en muchos de los aspectos, pero en el medio ambiente no. Entonces, ¿eso qué supone? Una energía limpia, accesible, manufactura y consumo circular, transición industrial, justa movilidad sostenible, biodiversidad, alimentación y agricultura justa, sana y limpia, edificios sostenibles. Tenemos ya, una especie de ir ya más allá. Es decir, se dice la S4, pero bueno, eso ha sido el director del JRC, que es Miquel Andabaso, que ahora coordina todas las estrategias. Esa es la tendencia. Y también tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible como un marco más por encima, pero sí que todas las estrategias tienen que ir hacia las nuevas tendencias y economías emergentes, que puede ser la economía verde o la economía azul, en el caso cuando tenga costas, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y por ahora no tengo mucho, yo creo que me he pasado, y bueno, estoy después a vuestra disposición para aclarar cositas concretas, porque hay mucho que contar y compartir. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Vamos a hacer una pequeña modificación en torno al tiempo. Los que tengan preguntas que ya quieran ir sumando al chat, sería ideal poder contar con aquellas. Pero inmediatamente le vamos a dar la palabra a don Pedro González, responsable del equipo técnico del diseño de la estrategia regional de Maule. Adelante, Pedro, tenemos aproximadamente unos 7-8 minutos, por favor. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. En primer lugar, dar las excusas de Jaime Suárez, el nuevo jefe de la División de Planificación y Desarrollo, la nueva División de Fomento e Industria. Él está participando en otra actividad y no pudo acompañarnos hoy día. Hacer un par de reflexiones antes de la presentación, con respecto a la presentación que nos hizo Patricia. En primer lugar, no fue casual que esa gira y esa pasantía fuera en Extremadura. Tenemos bastantes similitudes, bastantes cosas que aprender, y ellos ya nos llevan un paso adelantado, así que no fue casual esa pasantía, y muy bien que los que participaron hayan traído experiencias, y esta actividad y tu participación, Patricia, da muestra de ello. Dentro de las lecciones aprendidas que tienen ustedes, y que me pareció interesante que las comentara, está que fue un proceso participativo, al igual que como lo hicimos acá, pero está el desafío de mantener esa participación. Y dentro de la gobernanza y dentro del proceso que tenemos que iniciar, que lamentablemente íbamos a hacer la presentación de la estrategia en noviembre del año pasado, tuvimos que aplazarlo a marzo, y ya tenemos que echar a andar esto dentro de las formalidades y lo que necesitamos, pero tenemos el desafío de mantener esa participación de los diferentes actores. Tenemos también el desafío del cambio de mentalidad, hacia una mentalidad que tenemos que articularnos con empresas, articularnos con los sectores privados, y no que sea esto de la innovación y esta estrategia abordada por un grupo de académicos o por solamente una institución.
la articulación también entre las regiones. Hoy día tenemos un nuevo escenario en el cual tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento que tiene macrozonas, y tenemos que ser capaces de interactuar con las demás regiones. El seguimiento y el monitoreo, tremendamente importante, y en eso tenemos también mucho que aprender, cómo podemos desarrollarlo y que sea a tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido estos días es la importancia de tener los datos a tiempo, y por eso es tan relevante ser capaces de desarrollar ese monitoreo. El rol de los actores, hoy día hay casi 100 personas participando, y el rol de estas personas dentro del control social que se le tiene que hacer a la estrategia y a los procesos, tanto de implementación como de seguimiento de estas políticas, es tremendamente importante. Así que esos elementos me parecen súper relevantes que los tomemos en cuenta y los vayamos implementando en nuestra estrategia. Habiendo ocupado gran parte del tiempo en esos comentarios, hacer un pequeño contexto en el cual estamos insertos. Hoy día tenemos un nuevo escenario regional para la ciencia y la tecnología. El año 2018 se aprobó la ley 21.074 de fortalecimiento de las regiones, que tiene algunos elementos que son bastante interesantes para nosotros. Por ejemplo, se crean las nuevas divisiones, y se crea esta nueva división de fomento de industria que está empezando a desarrollar programas y el trabajo del territorio para la implementación de estas políticas. Y como mencionaba anteriormente, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dentro de los roles que tienen esta nueva ley, lo más conocido es la elección de los gobernadores regionales, pero también dentro de lo que es fomento regional, tiene algunas oportunidades que se le da a esta nueva división, que es como formular políticas regionales de fomento, establecer prioridades estratégicas regionales para el fomento productivo, promover y diseñar programas, proyectos y acciones en materia de fomento, promover y apoyar la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación. Esto es un elemento sumamente importante porque tenemos que ser capaces de llevar estos temas a los territorios, a las comunas, y hacer una bajada en la región. También tenemos que desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica, y elaborar y aprobar una política de ciencia, tecnología e innovación para el territorio, para el desarrollo en el territorio, a partir de los cuales se definen los lineamientos estratégicos en ciencia y tecnología, para lo cual desarrollamos una estrategia regional de innovación, y definir los ámbitos de acción que abordará la política regional junto a los principales objetivos, actividades, criterios y prioridades. En este sentido, es importante mencionar que el año 2017 se aprobó por el Consejo Regional el financiamiento para el desarrollo para el diseño de una estrategia regional de innovación. Siempre menciono que esta estrategia, los fondos se aprobaron en la administración anterior, se diseñó en esta administración, y quienes van a tener que colocarlo en práctica va a ser la próxima administración y los consejeros regionales. Ahí tienen un rol sumamente importante, y posteriormente la presidenta de la Comisión de Estrategia podrá dar cuenta de ello. Algunos elementos generales de la estrategia de innovación en la región del Maule. Esta es una oportunidad para que todos la conozcan. Tenemos la obligación de difundirlo, ya que debido a las contingencias no hemos podido hacerlo, pero tenemos la obligación de darlo a conocer a los diferentes actores regionales, y es una muy buena oportunidad esta que nos da la Universidad de Talca para poder comentarla y que todos ustedes puedan conocerlo. Posteriormente vamos a hacerle llegar una copia digital, ya que tenemos ahí las copias físicas guardaditas por el momento. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que tiene este documento? En primer lugar, consolidar el sistema regional para una gobernanza más efectiva de la innovación y el desarrollo tecnológico, potenciar la actividad económica relacionada con la economía circular y los retos de sostenibilidad para el futuro. Es decir, ya estamos hablando de esa RIS 4 que nos comentaba Patricia. Aumentar las exportaciones de alto valor agregado en el corto y mediano plazo. Formar, retener y atraer capital humano avanzado a la región, que sea capaz de crear, transferir conocimiento en el tejido productivo. Mejorar la competitividad de la economía regional a través del impulso de I+D+I. Potenciar el valor de la ruralidad, incorporando innovación como parte de la cultura regional. Y en eso el rol que tienen los municipios en nuestro territorio es prioritario. Dentro de esta estrategia regional de innovación se definieron 4 ejes, y aquí tenemos una oportunidad como región.
Agroindustria y alimentación avanzada, que era algo que evidentemente iba a aparecer. Región sustentable y resiliente, dado el contexto en el cual nos encontrábamos. Turismo de intereses especiales, y me voy a tener el último punto, que es biosalud. Ya hace algunos años hemos visto en la región que aparecen algunos brotes, los llamamos así, en el área de salud, en el cual se está haciendo una importantes investigaciones vinculadas a algunos temas que son prioritarios para la región, en el cual tenemos prevalencia de algunas enfermedades. Y eso, hace algunos años se han financiado algunas iniciativas que han permitido mantener este trabajo, fortalecerlo y esperamos potenciarlo de aquí a futuro. Es una de las pocas regiones en las cuales apareció este tema de biosalud, y es un estudio que nos entregó la Subdere hace un par de días, un informe que esperamos darlo a conocer más adelante. Es una de las áreas que no estaba abordada a nivel nacional dentro de lo que es innovación. Se hacía mucha investigación en las universidades, pero desde el punto de vista de la política regional no estaba abordado. Dentro de los lineamientos que tienen estos 4 ejes, en la agroindustria tenemos alimentos funcionales, alimentación saludable, embalajes, inteligentes y sustentables, y agricultura 4.0. Esto toma un rol tremendamente importante hoy día, dada la contingencia de la pandemia, es cómo somos capaces de entregar alimentación de manera segura y oportuna, asegurando la calidad, la inocuidad y las cadenas de logística para poder entregar estos productos tanto a nivel nacional como internacional. Región sustentable y resiliente, tenemos 3 líneas de trabajo, lo que es gestión de riesgo, gestión energética, gestión hídrica y medio ambiente. En el ámbito de turismo de intereses especiales tenemos turismo de montaña, que es un área que también sale generalmente en el tema turístico en la región del Maule. Siempre se nos habla de el tema costero, lo cual implica un fuerte trabajo en fomento productivo, pero hay un nicho no explotado y que queremos abordar en el tema de turismo de montaña, que es por lo demás una industria bastante afectada por la contingencia. Ecosistema digital de información turística y enoturismo. Y en el ámbito de biosalud, que insistimos es una oportunidad que se nos da hoy día más con la contingencia de la pandemia internacional, que es prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes, y en la segunda línea es prevención, diagnóstico y control del cáncer. Estas 2 son áreas de trabajo en las cuales se ha venido ya hace algunos años generando conocimiento. Tenemos 3 escuelas de medicina bastante cerca, hay un núcleo de investigadores que ha llegado durante los últimos años, que ha permitido generar una dinámica bastante interesante en el ámbito de la salud. Y esto muy vinculado al primer eje, que es de alimentación. ¿Qué es lo que necesitamos? La participación de todos, lo que tú me comentaste, Patricia, el sistema de gobernanza que tiene varios niveles, y el cual esperamos dentro de poco tiempo poder articularnos con las diferentes mesas de trabajo en cada uno de los ejes, en los cuales participen actores públicos y privados, que es un elemento que desde hace algunos años hemos logrado insertar, fomentar y mejorar y aumentar la participación de los privados, que coordinen los ejes estratégicos, y pasando por una secretaría técnica y un consejo directivo, que es el nivel estratégico y político. Para ello, nosotros necesitamos, y un punto que me llama mucho la atención, y con esto termino, lo que tú mencionaste, que es el compromiso y el liderazgo de las autoridades. Y eso es tremendamente importante para poder seguir avanzando en estos temas, mantenerlo y potenciarlo. Y en ese sentido, el rol de los consejeros regionales, y ahí tenemos a Cristina que nos va a comentar más adelante en el conversatorio, es prioritario. Es prioritario que tanto el Consejo Regional como nuestras autoridades estén involucradas, participen y validen el trabajo que se está realizando en el territorio. Eso, muchas gracias, Cristian. Parece que no vimos los tiempos. Sí. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Te agradecemos tus comentarios, las coincidencias identificadas con la exposición de Patricia. Si me dejas un minuto, sí, Cristian, solamente un alcance, porque estoy seguro que va a aparecer dentro de los comentarios. Este año va a haber Fondo FIC. Cualquier consulta me la hacen por interno los interesados.
con respecto al proceso, pero sí vamos a hacer el concurso, ¿ya? Porque seguramente va a aparecer la consulta en el chat. Perfecto, Pedro. Le vamos a dar entonces la palabra a continuación a la consejera y presidenta de la Comisión de Estrategia del Consejo Regional, doña Cristina Bravo. Hola, no sé si me escuchan bien. Hola, muy buenos días a todos. Perfecto. Saludar a Patricia, Bermejo, saludar a Pablo Villalobos, el vicerrector de Innovación de la Universidad de Talca, a los distintos participantes de este conversatorio, agradecer la invitación, saludar a mis colegas consejeros regionales que están presentes, César Muñoz, María del Carmen Pérez, Edgardo Bravo, saludar también al jefe de división, Jaime Suárez, al Ceremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, y en definitiva a los representantes también de la Viña Conchitoro. La verdad es que para nosotros como Consejo Regional es muy importante estar presente en este conversatorio y sobre todo desde la Comisión de Estrategia y Fomento Productivo. La verdad es que desde los años 90 nosotros venimos intentando como región conocer modelos de I+D exitosos para replicar en la región del Maule. Modelos de desarrollo económico local en el País Vasco, modelos y estrategias de fomento productivo en la Borgoña, modelos en educación e infocentros en Cataluña, etc. Lo cual no descarta que sigamos buscando ejemplos, porque eso está en el ADN del Maule como región. El saber, tenemos claridad para lo que somos buenos y en qué cosas vamos agregando valor. Pero aquí lo importante es mantener esto en el tiempo. ¿Ya? Hay que entender que en el Maule hay dos regiones. Hay un Maule productivo, de un alto Producto Interno Bruto, donde todas las empresas privadas quieren ir desarrollando nuevos negocios. Y hay otro Maule, en la parte sur, que pese que hace más de 30 años hemos venido apoyando iniciativas como Estado y como gobierno regional, no ha logrado despegar en indicadores de pobreza, habitabilidad y negocios. ¿Para qué hablar de I+D? También se hace necesario hacer convenir las exigencias temáticas del gobierno central y lo que estamos haciendo nosotros como región. Para esto, mirar desde la región es fundamental visualizar cuáles son las necesidades, las potencialidades y cómo esto se va conectando entre el gobierno regional, la política pública de los distintos ministerios, y para esto la estrategia de innovación actual es una oportunidad. Es una oportunidad que nos permite orientar el trabajo que tenemos que realizar desde el gobierno regional, las universidades, las empresas privadas, y los distintos servicios públicos, de tal manera de ir ordenando el presupuesto regional y la inversión de acuerdo a las necesidades que existen en cada uno de los territorios. Y eso también dice relación con lo planteado por Patricia también antes, y las necesidades que existen en nuestro territorio desde el ámbito de la salud, del ámbito de la educación, la agricultura, etc. Entonces, no podemos dejar de reconocer el trabajo coordinado que hemos estado haciendo desde el gobierno regional y la Comisión de Estrategia y Fomento Productivo con todos sus consejeros regionales, porque creemos que estamos viviendo hoy día un punto de inflexión, ya un punto de inflexión donde los privados y las universidades son fundamentales para lograr este desarrollo conjunto. Entonces, por lo pronto, la idea es proponer un mapa de ruta, donde el primer paso es analizar el contexto regional y cuál es el potencial innovador en lo que dice relación con los rubros y las áreas que nos van agregando valor. El paso 2, que dice relación con el proceso y la gobernanza
Y aquí yo quiero aprovechar de tomar las palabras que señaló Pedro González en representación del jefe de la División de Fomento Productivo, y la idea es que de aquí a julio, pedirle de aquí al mes de julio, solicitarle a la División de Fomento del Gobierno Regional levantar una mesa de trabajo junto desde el gobierno regional, las universidades, las empresas, los gremios de fomento productivo, para poder mantener una estrategia de trabajo colectivo en vías de I+D, similar a la experiencia que se llevó a cabo en Extremadura, ¿ya? Porque nos faltan acciones más concretas para lograr la gobernanza en la región del Maule. Y en el paso 3, una visión global de futuro, donde no podemos dejar fuera los objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos una oportunidad de crecimiento hoy día en la pandemia y después de la pandemia. Por nombrarle algunos objetivos, está el garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y aquí señalar que nosotros, como Consejo Regional, desde que partimos el año, en marzo del 2018, nos planteamos un objetivo fundamental que es invertir recursos de la región para fomentar todos aquellos sectores que no tienen acceso al agua potable, y donde hemos firmado un tremendo convenio con la Dirección de Obra Hidráulica. También tenemos el asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Y aquí es donde la política pública, por ejemplo, desde el Ministerio de la Vivienda, tiene que converger y trabajar de manera coordinada con lo que nosotros estamos visualizando como consejeras regionales, desde el gobierno regional, y por cierto, desde el mundo privado y de las universidades. En tercer lugar, algo que es muy importante realizar, y sobre todo hoy día, producto del resultado de cómo va a quedar la economía en nuestra región y particularmente en el país, dice relación con el fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, donde nosotros podamos propiciar el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todas las personas. Y en cuarto lugar, desarrollar infraestructuras resilientes donde se pueda promover la industrialización inclusiva y sostenible, y donde se fomente la innovación. Innovación en todos los ámbitos, ¿ya? Y el paso 4, que dice revisar la financiación mediante el FNDR de iniciativas de I+D. Por ejemplo, donde no solo consideremos las iniciativas tipo FIC, que eso ha sido lo que hemos hecho hasta hoy día y que se viene haciendo antes. Yo creo que hoy día tenemos el tremendo desafío de generar también iniciativas desde el FNDR. El otro día lo planteaban mis colegas en las reuniones de la Comisión de Estrategia, y sobre todo en el tema de la pandemia y temas que vayan relacionados con temas de salud, aprovechando los medios tecnológicos que contamos en la región y que cuentan las distintas universidades. Para nosotros comentar que, a propósito que están aquí expositores de la Viña Concha y Toro, cuando partimos con esta pandemia, nosotros el primer ofrecimiento que nosotros tuvimos desde la Viña es poder contar con un robot que nos permitiera poder hacer exámenes de PCR. Al final, entre la burocracia, desde el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud, no pudimos concretar este ofrecimiento, que en su momento hubiese sido fundamental para ir descartando algunos casos, ¿ya? Y en el paso 5 es hacer seguimiento y evaluación permanente a las distintas propuestas que nosotros podamos implementar. Y ahí es fundamental la estrategia y también los mecanismos para hacer seguimiento y evaluación.
¿ya? Y finalmente, como lo señalé al principio, tenemos varias experiencias desde el gobierno regional que hemos visualizado y que acá mis colegas consejeros que tienen más experiencia como consejeros regionales, que ahí está César, María del Carmen. La idea es que lo más importante es que saquemos de las experiencias que hemos visto desde el Consejo Regional, hacer seguimiento a las prácticas que han sido exitosas, las prácticas que son positivas, de tal manera que las logremos mantener en el tiempo. Así que agradecer, permitirme que en estos 5 minutos pudiera dar la visión que tenemos desde el Consejo Regional y desde la Comisión de Estrategia y Fomento Productivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Muy claro mensaje, una invitación desafiante a todos los actores que están presentes y participando. Yo creo que con esa meridiana claridad nos hace una invitación a quienes participamos del mundo académico, al mundo de las empresas, al Estado y, por cierto, a la sociedad civil completa. Le vamos a dar la palabra a continuación a don Álvaro González, director científico del Centro de Innovación y Desarrollo de la Viña Concha y Toro. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Cristian. Espero que me puedan escuchar bien. Perfecto. Saludo, digamos, a todos los participantes, a la doctora Bermejo, al señor González, a la señora Bravo y al doctor Villalobos, digamos, agradeciendo la invitación del Instituto de Innovación Basado en Ciencia y de la Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica. En esta breve intervención y en estos 5 minutos, yo quisiera abordar 4 principales puntos que a mi juicio tienen que ver con el rol del empresariado en lo que es el fomento de la innovación en la región. Y primero que nada quiero tocar el tema del gasto de I+D, que como la mayoría de ustedes saben, en Chile tenemos una situación donde el gasto de I+D es bajo, estamos hablando de un 0.36% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE bordea los 2.3% del PIB de cada uno de estos países. Y más aún el gasto I+D, dentro de este gasto I+D, el gasto que corresponde a las empresas en Chile es inferior al 40%, mientras que en los países de la OCDE es cercano al 70%. Por lo tanto, hay un rol, digamos, de las empresas en poder empujar este gasto en investigación y desarrollo, y también hay un rol de las autoridades regionales en cuanto a poner políticas públicas de fomento de la inversión privada para fomentar estas actividades de investigación y desarrollo en todas las empresas. Después está el tema de en qué tenemos que focalizar ese gasto, porque no basta con digamos, decir que estamos gastando, digamos, muchísimo dinero o poco dinero en investigación y desarrollo. Tenemos que alinearnos bajo una estrategia y por eso, digamos, que es muy positivo el poder contar con una estrategia regional de innovación en la cual obviamente que las empresas tienen que jugar un rol protagónico, porque ese desafío de innovación y el desafío, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestro Centro de Investigación e Innovación es aumentar la competitividad de nuestra compañía a través de justamente empujar los procesos de innovación. El segundo punto que quiero tocar es el tema de capacidades regionales. Hoy día, para poder desarrollar tecnológicamente una región y para poder tener un empuje en la innovación, se requiere del levantamiento de capacidades tecnológicas y de tener, como comentaba la doctora Bermejo, digamos, una masa crítica. Y nosotros en el Centro de Investigación e Innovación hoy día, a quienes, digamos, lo han podido visitar y conocer, tenemos una infraestructura que son de 3 edificios donde hay laboratorios de análisis químico, biología molecular, así como una bodega experimental. Somos alrededor de 40 personas, 6 doctores, 3 Master Science, donde tenemos capacidades hoy día, un capital intelectual que nos ha permitido trabajar en temas de ingeniería al servicio de la transformación digital del agro, biología molecular para mejorar
las plantas que hoy día estamos poniendo en nuestros viñedos, como así también ecofisiología y agronomía al servicio del riego y el desafío del cambio climático. Por otro lado, también en todo lo que es la tecnología, nosotros tenemos y el desarrollo tecnológico de la región, el empuje de poder contar con nuevas capacidades y con nuevas tecnologías analíticas también es clave, y ahí, como lo mencionaba la señora Bravo, digamos, nosotros, Jueves 25. un caso exitoso de lo que hoy día ocurre en esta pandemia, Viña Conchitoro ha convertido un laboratorio de biología molecular en un centro para diagnosticar COVID a través de la cesión de algunos equipamientos al hospital de Talca, como también hoy día estamos preparados para poder absorber con la capacidad analítica de este robot que contamos para hacer análisis de virus y hongos en plantas, hoy día llevarlos hacia el análisis de COVID-19. Tercer punto que quisiera mencionar es el ecosistema de innovación. Y ahí está lo que es la alianza público-privada y académica. Hoy día nosotros, desde el Centro de Investigación, tenemos una alianza muy fuerte con las universidades locales. Dentro de ello, por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, nombro con la Universidad de Talca, tenemos una asociatividad con distintos centros como el CITRA, como el Laboratorio de Fitopatología Frutal, como el Departamento de Bioinformática. También tenemos una asociatividad con Corfo, porque gran parte de lo que hacemos, o casi todo el quehacer del Centro de Investigación e Innovación, va de la mano con lo que es la ley de I+D que tenemos en Chile, y también con distintos instrumentos que Corfo regional nos permite acceder. Y por otro lado, el acceso a poder trabajar con microempresas o pymes tecnológicas, yo creo que es algo que a nivel regional tenemos que ir empujando con el foco de poder justamente solucionar los problemas que tienen algunas de estas grandes empresas. Y para cerrar la intervención y como último punto, quisiera abordar la teoría del desbordamiento del conocimiento, o el knowledge spillover, que es cuando alguna empresa innovadora desarrolla conocimientos y estos conocimientos no pueden quedar confinados dentro de la misma empresa, sino que desbordan o rebasan sus límites y pasan a ser, aunque lo quiera o no, de dominio público, de manera que otras empresas pueden aprovechar ese conocimiento. Entonces ese es el efecto que de alguna manera a nivel regional producen las empresas insignia que van llevando la delantera en lo que es investigación y desarrollo, y eso es lo que tenemos que fomentar a nivel regional a través de los clústeres industriales y las políticas regionales, y es por eso que también el contar con esta estrategia regional de innovación es algo muy, muy positivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, a ti por tu intervención, la claridad del mensaje, una visión moderna de empresa ágil y eficaz en la posibilidad de pensar y repensar la región desde los actores que lideran procesos de I+D colaborativos y que pretenden consolidar este sistema. La estrategia, naturalmente, es una hoja de ruta que es muy bienvenida y, como decía la profesora Bermejo, tenemos el desafío de implementarla adecuada y oportunamente. Para que nos visualice y nos aporte las ideas desde el mundo de la universidad, dejo con ustedes al doctor Pablo Villalobos. Muy buenas tardes, o todavía muy buenos días. Quisiera agradecer la oportunidad y también la presencia de todos ustedes esta mañana, y en particular de las personas que me han antecedido, a Patricia y los demás relatores que han dado su opinión y su punto de vista. Yo quisiera hacer ver la alta complejidad que tiene este proceso en el cual hemos estado conversando en estos minutos. Y he anotado algunas de las palabras que más aparecieron, o conceptos que más aparecieron en las presentaciones de las personas que me han antecedido: gobernanza participativa, evaluación y seguimiento,
instrumentos especializados, un análisis conjunto de estos instrumentos, una mirada sistémica e integradora de todos los actores, plan de acción, liderazgo político, equipo especializado. ¿Se dan cuenta la magnitud del proceso que se nos viene? Fuimos capaces de diseñar esta estrategia de una manera eficiente, con la participación y el concurso de consultoras externas, con la participación de cada uno de los que está acá y sus instituciones, pero hoy día se nos viene realmente un tema muy complejo y como los temas complejos de alguna manera hay que hacerlos comprensibles desde el punto de vista transdisciplinario, creo que el concurso de todos nosotros que estamos acá va a ser posible que desarrollemos con éxito esta estrategia. Acojo el llamado de Cristina Bravo, creo que ha sido muy elocuente, muy importante. Veo también, como lo han dicho otros de los anteriores relatores, que esto es una oportunidad para nuestra región. Hemos sido capaces de revisar nuestra potencialidad, en qué somos buenos. Hemos dicho, nos vamos a especializar de manera inteligente en 4 grandes sectores, sin dejar de lado obviamente los demás, pero dijimos, ok, vamos a ir hacia la agroindustria y alimento avanzado, vamos a trabajar en una región sustentable y resiliente, vamos a tener un turismo de intereses especiales y vamos a trabajar muy fuertemente en la biosalud, que hoy día cobra más relevancia frente a la catástrofe que estamos viviendo. Pero esto sin duda lo tenemos que hacer bajo 2 premisas que para mí son muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con la sostenibilidad de los recursos naturales. El crecimiento no es a expensas de los recursos naturales y del medio ambiente. Debemos protegerlos en la mirada hacia nuestras futuras generaciones. Y esto implica, entre otras cosas, su uso racional, implica procesos de economía circular, implica la adaptación y la mitigación al cambio climático y obviamente el uso amigable de tecnologías para el medio ambiente. Y por otra parte, el bienestar y la calidad de vida de la población. Y yo creo que esto es muy importante porque estamos frente a conceptos que tienen que ver con la cohesión social y el desarrollo social. Y una estrategia de estas características no puede ser disonante en términos de innovación y tecnología si no somos capaces también de poner en la agenda los aspectos que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida. Y tenemos varios retos a los cuales nos invita este interesante documento, esta estrategia. Lo primero es construir una sociedad dispuesta al cambio. Creo yo también que hay que ir consolidando una sociedad del conocimiento basado también en las personas. Hay que desarrollar un tejido empresarial mucho más fuerte e industrial también competitivo. Tenemos empresas muy emblemáticas en nuestra región, como por ejemplo Conchitoro, PF, Surfruit, otras empresas de estas características, pero hay cientos de pequeños empresarios a los cuales también tenemos que tender una mano con esta estrategia. Disponer de un conjunto de infraestructura que permita de alguna manera adaptarse a las necesidades del país debiese ser otro de nuestros retos. Y estos retos no se hacen con buenas intenciones. Estos retos se hacen y se evidencian con el fomento a la inversión, con una mejor coordinación y con ir potenciando algo que bien mencionaba Álvaro también en su presentación, que daba cuenta de las capacidades, de ir mejorando las capacidades del sistema maulino de ciencia, tecnología e innovación. Y para ir terminando, en referencia a esto último, este sistema de CTI regional debiese jugar un rol preponderante en la implementación de esta estrategia, entre otras cosas, acercando a las empresas a la frontera del conocimiento y la tecnología, fundamentalmente aquellas más pequeñas, potenciando alianzas estratégicas con las empresas de los sectores priorizados y ir definiendo agendas estratégicas en conjunto del sistema ciencia-tecnología con las empresas y con el aparato público. Un segundo elemento, el fortalecer a los emprendimientos innovadores mediante el desarrollo de habilidades, mecanismos, instrumentos. Fomentar también la formación de agentes de cambio, tanto a nivel del pregrado como en la dotación de capital humano avanzado. Generar investigación básica y aplicada, orientada también a las prioridades que la estrategia nos invita: salud, alimentos, economía circular, turismo, mitigación y adaptación al cambio climático.
Y por último, redefiniendo el rol el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación hacia un enfoque de carácter transformativo que oriente la investigación y el desarrollo y la innovación hacia a las soluciones de los grandes desafíos de los territorios, teniendo presente, obviamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para terminar, reitero lo que todos han comentado, creo que esto es una gran oportunidad y quedamos atentos entonces al llamado de los líderes políticos para que echar a andar esta agenda y poder hacer crecer a esta región que tanto queremos. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por su intervención y sus expresiones con claridad superior respecto al desafío que implica esta, como hemos llamado, oportunidad. Pero las oportunidades hay que tomarlas efectivamente, como señala el vicerrector, con un compromiso sólido, protegido de los espacios de plurianualidad. Estamos pensando en una estrategia que nos quiere convertir al año 2026 en una región líder, y todos los efectos que esto implica una cohesión, una consistencia dinámica en el tiempo para que esta estrategia revele y refleje finalmente los impactos que esperamos en el bienestar de la población y su gente. Vamos a dar paso entonces ahora al conjunto de preguntas que quedaron ya listadas en el chat, y le voy a dar entonces la palabra a nuestra colega Stephanie Salinas, quien va a hacer lectura de estas preguntas que van a ser formuladas a cada uno de los expositores y panelistas. Exacto. Tenemos unas preguntas para Patricia, nuestra expositora internacional, que hace relación con lo siguiente. Una de las principales dificultades del diseño de las estrategias regionales de innovación es la priorización. ¿Podrías, por favor, indicarnos cuáles son las claves para llevar a cabo procesos participativos de priorización efectivos? Y también si nos pudieras contar cuáles serían los principales logros e impactos de la Estrategia Regional de Innovación Inteligente en Extremadura. Bueno, no tengo la clave. Como han podido ver, es una de las conclusiones de todas las estrategias de España, fue que es un ejercicio muy difícil el priorizar. El priorizar porque claro, la gente quiere verse, no entiende, tiene miedo de quedarse fuera, pero no es así, no es así. El hecho de priorizar es solamente desarrollar unas actividades muy concretas con respecto a la especialización, no dejando de fuera a otras, o sea, no tiene por qué dejar, pero sí que hay que ser consciente que las regiones tienen una serie de potencialidades, y esas potencialidades hay que seguir trabajando en ellas, porque esas potencialidades a su vez van a arrastrar el resto de la economía en la región, como ya sean empresas pequeñas, otros sectores que sean subyacentes. El proceso de priorización en el diseño, bueno, no fue, de hecho nosotros tenemos una estrategia un poco con áreas generalistas. Sí que nos dimos cuenta a la hora de implementar los instrumentos en que ya baja un escalafón y que en realidad las propuestas de proyecto que se van aprobando, que se van financiando, ya están más especializadas. Y sí que es cierto que hay una serie de tendencias a nivel global o a nivel local que se pone de manifiesto, y eso a lo largo del tiempo va surgiendo. Esa especialización está ahí, aunque sea no tan implícita en el proceso inicial, pero sí que está ahí, y eso es lo que en la evaluación sale y ya bajamos, ya no es un apellido completo, ya vamos a un nombre concreto, y al final el conjunto de los proyectos van orientados, que solicita cada uno, que el financiamiento o que las empresas desarrollan, van definiendo esa priorización de una forma natural, porque es cierto que una política es complicada. En Europa, cuando salió la RIS3, dijeron solamente se van a financiar los proyectos y las áreas que estén en el marco de las áreas prioritarias. Claro, un gobierno tampoco puede dejar fuera a muchas áreas, pero hay que tener en cuenta que es una estrategia de investigación e innovación que afecta mucho al desarrollo, pero hay otras estrategias de desarrollo productivo, de desarrollo regional, que son complementarias
Entonces, eso es lo importante, que nadie se queda fuera. Por ejemplo, nosotros en España tenemos estrategias de desarrollo local, fondos de desarrollo local, que al revés, lo que financian es la diversidad, y aquí la diversificación de los productos y de los servicios. Esta es más específica. Lo que hay que ver es que es complementaria, y que la I+D+I va a hacer arrastrar a otros sectores que a lo mejor son más tradicionales, pero que de alguna forma se van a venir directamente implicados y arrastrados. Pero no es fácil, y ha sido el resultado primero, que es muy difícil la especialización. Pero uno, a la hora de implementar, los propios empresas se van dando cuenta que hay que priorizar. Exacto. Muchas gracias, Patricia. También tenemos otras preguntas, no sé si vamos a alcanzar a responderlas todas, pero te hago la siguiente. Tú indicaste que los instrumentos para fomentar la ciencia, la tecnología e innovación en la RIS3 no fueron tan distintos a los instrumentos aplicados tradicionalmente, como el uso de plataformas y clúster, acciones de transferencia de conocimiento, entre otras. Pero ¿de qué manera esperan solucionar esto y qué impacto tendría esta especialización? Sí, nosotros actualmente es un reto que tenemos, sí que somos conscientes. Vamos a analizar, de hecho es uno de los encargos que nos hemos propuesto en esta redefinición, es definir instrumentos, buscar las mejores prácticas de instrumentos, que no tienen por qué ser muy grandes. Obviamente se financian proyectos de I+D, pero hay que ir hay algunos que hay que especificarlos a las áreas de especialización, o a lo mejor para desarrollar. Ahora en el COVID se ha visto, ha habido financiamiento que se ha dirigido especialmente para robots y para... Hay veces que hay instrumentos que hay que desarrollar para lanzar un producto o un servicio. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un análisis de las mejores prácticas a nivel europeo. Pueden ser pequeños instrumentos, no tienen por qué ser grandes proyectos de investigación, pueden ser pequeñas acciones o no, y vamos a intentar, no dejando de lado los proyectos de I+D colaborativos que sean más transversales, hacer proyectos e instrumentos más concretos que sean más fáciles incluso de poner en marcha, porque otras veces, otro problema que tenemos es que cuando hay un financiamiento, la burocracia de la administración al final tiene que cumplir unos requisitos, y esa burocracia ralentiza un poco la puesta en práctica de esos instrumentos. Entonces vamos a diseñar el nuevo marco operativo intentando hacer un análisis de buenas prácticas de pequeños instrumentos de I+D que han resultado en regiones o en otras situaciones. Y vamos a hacer ese análisis para poder, no todos, pero algunos que un poco destaquen y sean interesantes e innovadores. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre el enfoque que han usado ustedes en Extremadura para enriquecer la vinculación empresas, universidades en estos procesos de I+D y fomentar una cultura de innovación y emprendimiento. Ustedes han enfrentado este desafío con un enfoque de innovación abierta, entonces queremos saber si ha sido un enfoque efectivo. Eso es un enfoque que tiene que ser muy constante, sí es cierto. Como han visto, es una de las conclusiones también, que es difícil mantener este proceso vivo. Nosotros en Extremadura, el gobierno tiene un instrumento grande, que además lo ejecuta Fundecid, que es la Oficina para la Innovación. Y lo que tenemos es como una oficina que tiene una serie de 50 técnicos tengo yo, que un poco lo que hacen es trabajar con las empresas, haciendo mesas sectoriales, pero a lo mejor reducidas de 5 empresas, analizando los retos de las empresas y trasladándose a la ciencia y tecnología, y al revés. También analizando cuáles son las demandas de empleo, cuáles son las tendencias, y poner en mesa ya con actuaciones más pequeñas. En la Oficina para la Innovación, yo voy a compartir ahora el link, es un instrumento que también es estable. Sí que es cierto que es con recursos privados, pero llevamos ya muchos años y es la constancia, estar trabajando el día a día con todos los agentes, incluso desarrollando y apoyando en proyectos concretos, y si no, buscar la financiación, y si no, buscar los socios, y si no es en la región, buscar en otra región. Esa labor
de agente del terreno de innovación es muy importante, es importante. Y no es que tenga éxito, tiene éxito. Poquito a poco los proyectos que se van presentando o las conexiones efectivas, que para nosotros es el indicador, cuando hay una conexión efectiva entre una investigación o y la empresa y se desarrolla ese proyecto, es una conexión efectiva, ese es nuestro indicador que tenemos y es muy gratificante. Y bueno, lo que pasa es que hace falta estar en el terreno y favorecer ese diálogo continuo. No solamente hacer una mesa de vez en cuando, no, es el día a día. Y tener una reunión, ahora con este tema del COVID pensábamos que no, pero se ha continuado la reunión y las empresas se han reunido y se ha habido conexiones efectivas incluso en la distancia y se están haciendo proyectos. O sea que es facilitar ese diálogo y tiene que haber un traductor, lo único, un interlocutor o un facilitador. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Tenemos una última pregunta que está dirigida a Álvaro González, que dice así: ¿Cómo ves tú que la Viña Concha y Toro podría ejercer en forma efectiva y eficaz el mecanismo de control social sobre la implementación de esta estrategia regional en el Maule? Pregunta Claudio Muñoz. Perdón, Stephanie, ¿me la podrías repetir la pregunta? Sí, de todas maneras. Dice, ¿cómo ves tú que la Viña Concha y Toro podría ejercer en forma efectiva y eficaz el mecanismo de control social sobre la implementación de esta estrategia en el Maule? A ver, sobre el control social, no entiendo muy bien a qué se refiere la pregunta. No sé si está... Quizás la persona que hizo la pregunta podría aclarar. Claudio, denle apertura a Claudio si son tan amables, Álvaro. Sí. Ahora sí, Claudio. Hola, ¿me escuchan? Sí, puedo perfecto. escuchar, Claudio. Bueno, gracias por este espacio y aprovecho de agradecer a todos quienes han expuesto y saludarlos desde la ciudad de Valdivia, particularmente la Universidad Austral. Y en base a la pregunta, sí, es muy concreta y tiene sentido desde el planteamiento de Pedro González, en donde la implementación de estos instrumentos de desarrollo público, de política pública, siempre pasan por ciertos elementos, ya lo decía Patricia al principio, que en el 100% de lo que se habla en el periodo de implementación siempre va decayendo y finalmente no se logra todo lo esperado, ya se decía ahí en las conclusiones. Entonces, también hay elementos en que todo este proceso, y particularmente en Chile, pasa desde las definiciones muy técnicas a las decisiones técnico-políticas, en donde aparece en todos los elementos de acción asociados al Consejo Regional, a sus respectivas comisiones, y también empiezan a aparecer otros intereses, en donde podría, en un caso muy hipotético, prevalecer lo político por sobre lo técnico. Entonces, ahí se va desvirtuando la política propiamente tal, los objetivos que fueron levantados desde el mismo modelo de gobernanza, incluso, desde las bases de la operación en innovación hasta la estrategia regional de innovación. Y eso se debe ejercer por los propios actores un control social para que no se pierda el foco y no se termine capturando por ideologías políticas, por fondos, por capacidades de participación de algunos actores por sobre otros, etc. Y eso es el control social. Entonces la pregunta es, ¿cómo con el tremendo aparataje por todos conocido que tienen, investigación y desarrollo, por la capacidad de llevar visión hacia un territorio, podría ejercer un control social sobre la implementación de este tremendo instrumento que ustedes han presentado hoy día? Y por cierto que los felicito. ¿Cómo que se acerca al 100%? Perfecto, Claudio. Ahora sí me queda un poco más claro. Yo creo que el control que nosotros podemos hacer sobre lo que es la estrategia y el control social para, de alguna manera, ir, no perder el foco, como bien tú explicas en tu intervención, va de la mano de nuestro quehacer, de poner sobre la mesa de manera muy clara cuáles son nuestra demanda por I+D, nuestras necesidades, nuestras problemáticas, tanto desde un punto de vista técnico
cómo de manera del quehacer político la región puede articular el ecosistema de innovación para favorecer la competitividad de las empresas grandes y pequeñas en la región. Yo creo que ese es la tarea o el rol que tienen las grandes empresas en la región, es ser muy transparentes en poder entregar cuáles son las necesidades. El desafío de las empresas, grandes o pequeñas, es ser competitivas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos desafíos que hoy día tenemos que enfrentar para poder seguir siendo competitivos en el ámbito nacional o internacional. Nuestra labor como empresa es empujar ese carro y poder transferir hacia el mundo público y académico cuáles son esas necesidades, cuál es nuestra demanda por I+D, por innovación basada en ciencia y tecnología, de manera de que esta articulación política pueda llevar a cabo el trabajo con un foco bien específico. Y ese es el vínculo que tiene que haber entre la estrategia regional y las empresas. ¿Cómo articularlo de manera de que haya una gobernanza y una institucionalidad que permita justamente llevar a cabo bien todo esto que estoy tratando de explicar? No lo tengo 100% claro, y yo creo que es labor justamente de las entidades públicas el poder justamente llegar a una forma de articular estas gobernanzas entre el empresariado y el mundo académico que permitan abordar el desafío. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta para Patricia, que tiene relación con cómo fomentan los nichos de experimentación, si es que hay recursos para que nuevas ideas se vayan plasmando. Sí, perdona, Stephanie, ¿puedes repetirlo? ¿Cómo fomentamos los nichos de innovación? De experimentación, sí. Y si es que, saber si es que tienen recursos para que nuevas ideas se vayan plasmando. Sí, ¿cómo fomentamos? Bueno, con instrumentos, con mesas de trabajo, con mesas de conexión, con esas actividades que decía, que llama Europa de descubrimiento emprendedor, es un concepto de Europa, pero no deja de ser unas mesas en el que se trabajan y con temáticas muy concretas para desarrollar algo muy concreto en el que se pone en la mesa ese investigador o varias empresas, o investigador y empresa, o para desarrollar ese proyecto. En el caso de los fondos, en Extremadura sí que hay fondos para la I+D+I. Entonces, como he dicho, nosotros, como somos una región menos desarrollada, tenemos bastantes fondos de I+D+I para poder desarrollar esos proyectos. Y si no, bueno, también se buscan fórmulas para intentar financiar esos proyectos cada vez más. Y bueno, hay esas mesas que yo puedo compartir un poco con ustedes, las metodologías que trabajamos a través de Pablo, a través vuestra, y puedo compartirlas y bueno, y a lo mejor algún día explicarlas de alguna forma más específica, sí. Hacemos un itinerario de innovación con un producto en concreto, vamos buscando los participantes, los sentamos y vamos viendo cómo desarrollamos esos proyectos. Y también buscamos las fórmulas para buscar la financiación o implementar. También hay otra fórmula que estamos desarrollando en la región, que son incubadoras. Ahora vamos a tenemos en marcha una incubadora de alta tecnología que precisamente es pública, es un proyecto en el que participa Fundecit, los centros algún centro de investigación, con laboratorios específicos para desarrollar actividades y nichos concretos, en este caso en relación con la bioeconomía y economía circular. Y entonces se están desarrollando y ayudará a las empresas a poner en marcha proyectos. Eso tiene ayuda pública. Hay una incubadora, hay una serie de incubadoras que se van a desarrollar, tenemos previsto 5 en nichos muy concretos para potenciar y desarrollar proyectos en ese área. También puedo compartir con ustedes las presentaciones. Y también, bueno, he visto que había muchas preguntas. Yo no me importa en unos días
trasladarle, si quieren compartir algunas cuestiones, o pueden compartir mi contacto, que yo puedo contestarles a cada uno de una forma individual, bueno, ya que no hay tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, solo comentarles antes de finalizar y agradecer, por cierto, a todos los expositores, panelistas, sus interesantes comentarios. Comentarles algo anecdótico, pero que es muy, muy relevante. Este tipo de procesos de colaboración que se estructuran en torno a lo que denominamos estrategia regional de innovación, están cobrando muchísima más importancia de la que muchas veces entendemos o visualizamos. Tanto es así que solo un dato anecdótico, tuvimos sobre 102 personas participando en el día de hoy en un encuentro inédito. Creo que ha recogido las mejores prácticas, no solo internacionales, sino que también, y lo digo a modo personal, haber tenido la ocasión de trabajar hace algunos años en la Estrategia Nacional de Innovación, y este ejercicio y este proceso que se ha llevado a cabo en la región, creo particularmente tiene un aprendizaje macizo, maduro, y que nos abre, como han dicho casi todos los expositores, una gran oportunidad a la colaboración para abordar los desafíos que están declarados en la estrategia, pero que requieren el compromiso de todos los participantes y actores que aquí están presentes. Sin más que agregar, reiterar los agradecimientos a Patricia, su excelente exposición, a Pedro González del Gobierno Regional, a Cristina Bravo, la participación también muy especial de Álvaro González, muy agradecido, y por cierto a todos y cada uno de ustedes, desearles un muy buen día, y bueno, a seguir desafiándonos y a seguir trabajando porque tenemos una hoja de ruta de la cual tenemos que hacernos cargo de aquí en adelante. Tenemos mucho trabajo por hacer y un exitoso seminario de inicio por parte nuestra como Universidad de Talca, Instituto de Innovación y Vicerrectoría, muy contentos de haber sido partícipes de esta instancia y agradecidos, como digo, de la participación de todos y cada uno de ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Gracias a Dios. Patricia, encantado. Mucho éxito. Muchas gracias.